cerrar la sesión con todos los temas que hemos analizado, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar. Comparto pantalla en este momento y hablaremos sobre el currículum. ¿Sí? Nuestra asignatura es Fundamentos y Tendencias del Currículum. Iniciamos o partimos de lo que eran el fundamento del currículum, que se refiere a lo que sustenta y a lo que define prácticamente el currículum. Comenzamos en un primer momento con la definición y decíamos que proviene del latín curriculum, que significa conjunto de prácticas o estudios en el sentido de englobar un mismo sistema de saberes de forma colectiva. ¿Vale? Este es uno de los conceptos que seguramente tenemos que aprendernos porque todo el tiempo estaremos trabajando con el currículum como docentes y principalmente en la construcción de un currículum. Proviene del latín curriculum, que significa conjunto de prácticas o estudios en el sentido de englobar un mismo sistema de saberes de forma colectiva. ¿Vale? Se define nominalmente, es decir, la definición que todo mundo conoce, la más básica, se define como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, procesos, técnicas para reconocer ciertas prácticas o estudios en un contexto educativo. ¿Vale? El propósito del currículum es llevar una formación integral al hombre, la posibilidad de integrarlo en un contexto de saberes que sean integrales. Para ello, el hombre tiene que analizar las dimensiones humanas o llamadas dimensiones de necesidad. Es decir, al establecer un currículum, lo primero que debes de tener en mente son las necesidades de aquellos que van a recibir el aprendizaje y van a adoptar las prácticas del conocimiento o las prácticas de conocimiento. Por ello, las dimensiones esenciales son muchísimas, pero son las esenciales, las que planteamos aquí, obedecen a que el hombre, como centro del universo, tiene diferentes necesidades. Lo vemos aquí representado en el hombre unidimensional, que nos habla de que el hombre tiene una dimensión biológica y por lo tanto requiere saber sobre su salud, sobre su sexualidad, sobre su cognición, sobre su percepción psicológica, sobre su contexto social, sobre su contexto histórico, sobre su contexto material, sobre su contexto axiológico, su contexto tecnológico e incluso su contexto comunicativo, o más bien principalmente de su contexto educativo. ¿Sí? A nivel de biología, al hombre le interesa saber todo lo que tiene que ver con la cuestión de salud. Una persona biológicamente apta regularmente es una persona completa y regularmente busca justamente ser una persona realizada. ¿Sí? En su contexto sexual, lo mínimo que debe de reconocer es el rol de género y su preferencia sexual. A nivel cognitivo, la capacidad de pensar. A nivel psicológico, nos habla de el reconocimiento de las emociones, la socialización y las formas de pensamiento. A nivel social, los intereses son la familia, la pareja, los amigos, los conocidos y los extraños. A nivel histórico, nos habla de raíces, del saber de dónde vengo, la genealogía, o bien de la identidad personal o individual. En la cuestión material, nos habla de esa necesidad de poseer bienes y adquirir un valor adquisitivo de las cosas. En la cuestión axiológica nos habla de esos valores y principios que definen nuestra vida. A nivel tecnológico, de las necesidades que requerimos para integrarnos a este mundo global, y en el ámbito comunicativo, de las diferentes formas de asociarnos con las demás personas o disociar ciertas ideas. Es importante que ustedes conozcan antes de crear un currículum, porque el fundamento del currículum se encuentra en las necesidades humanas. Cada vez que se implementa un currículum educativo, va
siempre ligado a esas necesidades de un contexto particular. Y por ello, se analizan las dimensiones de necesidad en función de ese contexto particular al cual se dirige un aprendizaje o un conocimiento. Es importante que tengamos en cuenta las formas básicas del currículum. Existe un currículo formal, que son los documentos escritos como acuerdo social sobre lo que se ha de enseñar y lo que es de carácter público, ¿sí? Mientras que el currículo oculto es todo lo que se enseña, se aprende en la escuela, pero en la acción eh, formal y no formal del docente, como por ejemplo formas de socialización, situaciones para desarrollar la toma decisional, el pensamiento crítico o bien la inclusión a la diversidad. Todas estas cuestiones que no están escritas propiamente en ningún lado, pero que son una conciencia práctica del docente o de quienes están justamente en el ámbito de la docencia, es lo que regularmente le llamamos currículo oculto y que trasciende en el comportamiento y en la vida de todos y cada uno de los alumnos. Otro elemento es, ¿para qué sirve el currículum? Esa pregunta nos la hicimos desde el momento en el que vimos el título, ¿verdad? Tendencias del currículum. ¿Para qué sirve el currículum? Bueno, pues el currículum sirve como un objetivo educativo. Nos plantea metas para formar seres capaces de pensar críticamente, para poder construir personas mejores, pero sobre todo para privilegiar los requerimientos y las necesidades también de un mercado laboral que nos permita integrarnos en un ámbito de trabajo y al mismo tiempo en un ámbito de calidad de vida. Después de esto, analizamos cuál es la estructura de un equipo interdisciplinario que ha de formar un currículum educativo. Sí, los que crean planes y programas y que regularmente son el equipo de diseño curricular y que se encargan justamente de integrarse en función de diferentes especialidades, dependiendo del currículum que se quiera formar. Un ejemplo claro, este es solo un ejemplo, está la unión de diferentes campos del conocimiento, como podrían ser un licenciado en educación o pedagogo que permita integrar saberes de cómo se transmite el aprendizaje y el desarrollo o el impacto que puede tener el conocimiento a través de distintos contenidos. El licenciado en Derecho que busca el sustento legal de cada proceso educativo. El licenciado en Administración que busca justamente integrar contenidos que sirvan para desarrollarse en la vida de manera común y que le permita tener también un refuerzo económico que le permita sustentar los procesos que tiene en su vida, ¿sí? El licenciado en contaduría puede ser una opción, un licenciado en sociología o sociólogo, y decíamos un psicólogo. Más o menos, prácticamente estos especialistas van a depender del rubro educativo y del nivel educativo, dependiendo de lo que se busque lograr en el currículum educativo. ¿Vale? En la actualidad, la formación y el diseño de currículums, lo que está buscando, o del currículum educativo, lo que está buscando es la construcción curricular en base a una identidad cultural en donde se recupere esa posibilidad o se integre al alumno en esa posibilidad de recuperar su identidad cultural. ¿Cómo? Conociendo la realidad local, conociendo la realidad regional y obviamente acercándose a esa realidad nacional. El reconocimiento del potencial humano y del capital humano es otro de los elementos esenciales que hoy está buscando la formación de un currículum. Que las personas se conozcan como potencialmente capaces, que pueden desarrollar diferentes actividades y que estas actividades asumen obviamente una responsabilidad en función de su propia existencia y en función del desarrollo de una comunidad. ¿Sí? El capital humano hace referencia a esa cuestión de
que nosotros tenemos un valor por lo que hacemos, pero también por lo que sabemos. Y en razón de ello, el currículum educativo hoy está buscando crear gente potencialmente efectiva frente a las necesidades del mundo que puedan permitir darle cierto valor a sus propias acciones, pero también a sus propios pensamientos cuando se convierten en una realidad de emprendimiento. ¿Sale? Hay también, hoy se están buscando los llamados recursos físicos o materiales. Se refiere a que toda persona busca, a través de la educación, integrarse justamente en este ámbito del reconocimiento y el poder adquisitivo de las cosas y ser dueños de aspectos físicos, de infraestructuras, de empresas, de casas, etcétera. Lo que entonces está buscando hoy el currículum educativo es que todas las personas a través de esta identidad cultural reconozcan su potencial, se reconozcan como capital humano y que puedan desarrollar justamente sus recursos para beneficio y mejora de su calidad de vida. Cuando hablábamos de dimensiones sociales, ya en otro apartado, también era importante que ustedes recordaran que el currículum tiene por naturaleza también diferentes dimensiones, varios caminos, varias sendas hacia donde se dirige todo este potencial de saberes que se proyecta en un plan o programa. La primera dimensión, llamada dimensión social, es realizada por pequeños grupos con miras a generar cambios de conducta en masa, propiciando actitudes globales. Es decir, a partir de pequeños actos en donde la sociedad cambia, se pueden generar transformaciones a nivel global. Esa es la dimensión social. Todo lo que se aprende genera pequeños cambios que trascienden a un orden global. En la dimensión técnica se refiere a los avances científicos, técnicos y tecnológicos, así como los avances pedagógicos que constantemente se están descubriendo. En esta dimensión, prácticamente la pedagogía se apoya de todas esas técnicas dinámicas, tácticas y teorías que han ido generando que la pedagogía se convierta en una rama sumamente objetiva. ¿Sí? Se toman conceptos, por ejemplo, en la actualidad para desarrollar un currículum de la neurociencia aplicada y se trata de buscar justamente expectativas de mejora al aprendizaje, tanto en la adquisición como en la transmisión del aprendizaje. Cuando hablábamos también de la dimensión prospectiva, hablábamos de que esta dimensión induce a la futura construcción de un modelo único de profesionales o simplemente de alumnos distintos. Cada currículum que se crea en distintos lugares, en distintas universidades, por ejemplo, lo que está buscando es cambiar a un ser, modificarlo, darle un plus en el sentido de conductas, en el sentido de preparación, en el sentido de formación, en el sentido de revaloración. Revaloración de su identidad, por supuesto. Hablamos de que entonces la dimensión prospectiva habla de que cada currículo que se crea es con la finalidad de cambiar la conducta y mejorar esa conducta en el ámbito educativo. Bueno, pues finalmente la dimensión política, que habla de que se debe de conocer el marco jurídico en la actuación y el ámbito de la misma práctica docente. En esa práctica en donde se transfieren conocimientos o contenidos para poder no solo transmitir los conocimientos, sino para implementar una actuación ética con un compromiso moral y con un compromiso social hacia toda la gente. ¿Sí? En este caso, los estudiantes, que son los partícipes de esta parte del currículum. Y finalmente, la dimensión del currículum, la dimensión cultural, que responde a un reconocimiento de la identidad local y su vinculación con la realidad para lograr generar iniciativas de cambio. Es decir, generar cambios, pero partiendo de esa identidad cultural que todos los individuos tienen y que les permitan revalorar lo que ya tienen para transformar o dimensionar lo que no, lo que no se ha logrado hasta el momento, pero que puede impactar directamente en su calidad de vida. ¿Vale?
Recuerden, estamos retomando así como que muy rápido todos los conceptos con la finalidad de poder tener un repaso previo al examen. ¿Cuáles son esos objetivos que se plantea el currículum en el ámbito educativo? El crear un currículum tiene un objetivo clave, que es, primero, ¿qué voy a hacer yo como estudiante? Aparte de qué voy a hacer yo como estudiante, lo que voy a hacer para desarrollar justamente ese proyecto que en un cierto momento se forja a partir del saber. Y finalmente, ¿para qué hacer lo que voy a hacer? La finalidad está justamente en que lo que yo haga pueda tener un impacto no solo social, no solo personal, sino que trascienda a generaciones que vienen detrás. Por eso, los objetivos básicos del currículum son el preguntarse, qué voy a aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Y para qué lo voy a aprender? Y en este sentido, preguntarse, ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a hacer? ¿O cómo lo voy a hacer? Y finalmente, ¿qué es lo que yo espero? Cuando les coloco aquí en este apartado las preguntas qué, cómo y para qué, es lo que básicamente nos vamos a preguntar siempre antes de formar un currículum. El qué voy a hacer se refiere al objetivo general que pretende el currículum. El cómo lo voy a hacer se refiere a la competencia que voy a desarrollar. El por qué lo voy a hacer se refiere al aprendizaje o para qué lo voy a hacer. Es el aprendizaje esperado que todos necesitamos al iniciar una tarea de aprendizaje. Por lo tanto, los objetivos en el currículum siempre serán qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Sí, sé que está un poquito complicado, pero en realidad es muy simple. Voy a hacer, lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Cuando hablamos del currículum, hablábamos de varios elementos que pueden tener o de los elementos que contiene el currículum. Y uno de los elementos principales que contiene el currículum son curiosamente esos objetivos que nos van a delimitar cómo vamos a integrar ciertos contenidos que nos permitan llegar a ese objetivo, ¿sí? El objetivo va a delimitar el currículum, perdón, el perfil de egreso de una persona. Los contenidos son la herramienta que nos ayudan a cubrir o a lograr ese perfil de egreso. ¿Qué son los contenidos? Pues es la información que se da a conocer y que el alumno recibe desde su particular estado del arte o perspectiva de necesidad. ¿Qué es lo que voy a enseñar? Es la pregunta que constantemente el diseñador curricular se debe hacer en el momento de crear un currículum. Hay, obviamente, un programa. Ese programa está lleno de contenidos, pero tiene temas generales y tiene temas específicos. Estos temas o contenidos que se dan para generar un aprendizaje se dividen en conocimientos, contenidos teóricos, procedimentales y actitudinales. Los teóricos o factuales se refieren al saber. Los procedimentales son pragmáticos, es decir, al saber hacer. Y los actitudinales son reflexivos y sirven como valores y actitudes que nos llevan a convivir y que regularmente nos enseñan justamente el aprender a convivir. Y finalmente, también los contenidos tienen una columna para accionar, que son el método con el que se enseñan, las estrategias con las que se enseñan y las técnicas que se utilizan particularmente para transmitir un contenido o tema, ya sea general o específico. Hasta ahí más o menos vamos bien. Dale. Estamos recordando nada más, previo al examen, todas las preguntas van a surgir de aquí. Ahorita les digo algunas preguntas que pudieran ser parte de este proceso.
El tercer elemento en la creación de un currículum es la metodología. ¿Cómo llevar a la práctica un método? A eso es a lo que se refiere la metodología. Un método es una tarea que el docente lleva a cabo con acciones concretas, donde plantea escenarios de aproximación, es decir, escenarios didácticos como videos, lecturas, documentales, presentación de infografías, entramados problemáticas, etcétera, etcétera. Pero también esa metodología nos habla de prácticas críticas, en donde el alumno participa y establece mediante foros de participación activa sus propias críticas, donde reflexiona justamente críticamente para poder llegar a esa metacognición. Es decir, a ese proceso en donde te preguntas cómo es que llegué a aprender o a hacer tal cosa. Y vas recordando, obviamente, todos los procesos pasados. En este proceso de crítica basada en metacognición, hay que analizar siempre los principios, los valores y las leyes morales que se pretenden al desarrollar una metodología de aprendizaje. De la misma forma, en este proceso de crear el currículum, habremos de integrarnos en el proceso de evaluación, porque todo contenido que se desarrolla en un currículum tiene como finalidad una acción y esa acción deberá ser evaluada en cierto momento. Cuando hablamos de evaluación decimos que es la orientación del aprendizaje o bien la valoración del aprendizaje o contenido que se pretende transmitir. La evaluación se entiende entonces en dos sentidos. Por un lado, analiza lo que se ha aprendido y mide cuánto ha aprendido, cuánto se ha aprendido. ¿Sí? Para evaluar correctamente es necesario atender muchas cuestiones como, pero tres básicas, ¿eh? Estilo de aprendizaje, que pueden ser auditivos, visuales, kinestésicos o tendientes a una combinación particular. El ritmo, que se refiere a qué tan rápido se pueden adquirir los conocimientos. Podemos entender que entonces habremos de diseñar estrategias y contenidos para ser entendidos con metodologías de manera simplista o de manera un tanto más complicada en función de los objetivos que queramos perseguir. Ya que hay personas intrépidas y hay otras rápidas, hay lentas, hay personas con rezago de comprensión, hay personas con bajo rendimiento en cuestión práctico o hay personas con mucho rendimiento en cuestión práctico o con mucho rendimiento también en su pensamiento. De tal manera que también se hace necesario que aquellos contenidos que integremos en un currículum deberán de responder a necesidades particulares, no solo de estilo de aprendizaje y ritmo, sino también de modos de aprendizaje, por lo que se establecerán en cierto momento contenidos teóricos, contenidos prácticos y incluso contenidos emotivos que nos lleven a la reflexión emocional o bien a la reflexión de actitudes frente a todas estas situaciones. Evaluación es un elemento permanente. En el currículum, lo que debemos de analizar es que existan siempre la evaluación de los contenidos en tres momentos. En un momento diagnóstico para reconocimiento, en un momento formativo que nos permita reconocer lo que se está haciendo y en un momento sumativo que rescate la cuestión actitudinal en cuanto a el contenido que se está presentando o que se pretende llevar a los estudiantes. Me salí un momento, déjenme, vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir para que ustedes visualicen. Estábamos en evaluación, ¿vale? En evaluación. Y bueno, finalmente, la evaluación también tiene otras caras. Y es que no solo depende del momento, como veíamos antes, que era diagnóstica, formativa y sumativa, sino también depende de la característica específica. Es decir, se le llama
diagnóstica si se integra al principio. Se le llama procesual si es de carácter formativo y se le llama actitudinal si está sumando tanto los saberes previos como los procedimientos y conceptos adquiridos, como finalmente incluso los productos que puedas tener en cierto momento. ¿Vale? Hasta aquí nos quedamos con las partes del currículo. Analizamos también otros tipos de currículo que estaremos viendo en una segunda parte. ¿Vale? En este momento voy a dejar de compartir pantalla. Quiero escucharlas a ustedes porque hasta aquí quiero saber si ha quedado claro el tema, si han tenido alguna duda en el repaso y partimos de ahí para poder integrar obviamente una segunda parte. ¿Vale? A ver, dejo de compartir y abro micrófonos. ¿Puede escuchar